tema recurrente y general, la inteligencia espiritual para retos y desafíos. Una llave para tiempos de incertidumbre. Gracias una vez más por conectarse. Y les comentaba que el día de hoy voy a presentar a un hombre que para muchos, tal vez que lo conozcan y tal vez para otros que no, desde mi humilde opinión, es un hombre maravilloso que trae un tema fabuloso. Al final de tu zona de confort, descubrirás el verdadero sentido de la vida. Walter me compartió por ahí su semblanza personal. Y hay cosas que en lo personal yo desconocía y que hoy que vengo conociendo y lo tenía yo presente, hoy creo que se viene a hacerme más presente en mi vida. Walter se define como una persona que siempre ha buscado trascender en los límites de las polaridades humanas. Sí, ha tenido un buen registro académico, es ingeniero químico, apasionado de la física cuántica, facilitador máster en educación experiencial y especialista en aprendizaje y terapia basada en actividades outdoors y de aventura y en turismo experiencial. Es además psicólogo social, psicodramatista, coach en inteligencia emocional e instructor de artes marciales, de Tai Chi y filosofía taoísta. Como ingeniero, desempeñó una carrera exitosa de manera profesional, teniendo un lucrativo negocio para General Motors, donde construían locomotoras diésel eléctricas y sobre todo hacía mucho el mantenimiento en talleres que él tenía personales, sobre todo en la parte de Buenos Aires. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que él deja toda esta parte de su carrera exitosa como ingeniero para abordar, yo lo quiero ver así, como su sueño. Y dentro de la zona de confort que tal vez él va a hablar, no lo sé, es dejar toda esta vida de resultados posibles, positivos y poderosos, de ser un ingeniero reconocido en Buenos Aires, y se va a una pequeña población, muy pequeña, que tuve el gusto de conocer hace 2 años, San Martín de los Andes, y que en su contacto con la naturaleza empieza como a interiorizar y a generar conciencia personal. Tanto que le empieza a provocar ciertas huellas positivas y constructivas. Y ahí es justamente donde él dice que emprende su aventura la más extraordinaria de su vida, en la Patagonia Argentina. Hoy, desde hace 20 años, Walter Lema es socio fundador de Sinapsis, una empresa focalizada en el entrenamiento y capacitación de recursos humanos a través de actividades outdoors y de aventura. Y desarrolló un concepto aquí en México decimos muy padre de turismo, o sea, muy chévere, tal vez dirían algunas personas, porque el tema va abocado justamente a educación experiencial, vacaciones que dejan huella. Y que a través de estas vacaciones que él, estoy seguro, deja huella, busca transformar la vida con el contacto con la naturaleza. Por eso el tema es sumamente interesante e importante para ti, si tú el día de hoy así lo quieres ver, amigo. Al final de tu zona de confort, descubrirás el verdadero sentido de la vida. Dejo con ustedes el micrófono a mi querido Walter Lema, sin antes decirles que ya fuera de todo escrito, que este hombre, cuando lo conocí primero telefónicamente, pues sí tiene un vozarrón que impacta, ¿no? Su presencia es una persona alta, para aquellos que no lo conozcan, físicamente creo yo es un hombre muy fuerte, pero que es una luz en el camino. Su mirada es penetrante, sin embargo, invita como a esta parte de interiorización, porque su voz, de lo portentosa que pueda ser, por lo menos para mí, invitaba como a pensar realmente en lo que yo estaba haciendo o estaba construyendo. Y hoy le digo, a lo mejor dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, le digo que es mi gurú, es mi tlatoani, es mi maharashi, y lo digo con todo respeto, porque es un hombre que estoy seguro que ha trascendido y sigue trascendiendo a través de su noble corazón. Walter Lema, bienvenido, amigo, gracias por estar con nosotros
y te escuchamos. El público es tuyo. Bueno, eh, después de esta presentación que acabas de hacer, quedo como con una vara bien alta, ¿no? Espero estar a la altura. La verdad, primero que nada, quiero agradecerte la posibilidad en relación a esta iniciativa que me parece maravillosa. Te felicito realmente por la idea que tuviste y por el impulso que tuviste a desarrollarla. Y bueno, desde ya eternamente agradecido por permitirme a mí participar desde lo que pueda aportar en relación a este objetivo que vos proponés. Yo quisiera, bueno, también agradecerles a todos los que están del otro lado y, y bueno, decirles de que voy a presentar una temática que realmente es muy trascendente para mí. No voy a hablar, como en otras oportunidades, quizás de cuestiones que tienen que ver solamente con aspectos de trabajo, sino particularmente con cuestiones que tienen que ver con mi vida, ¿no? Con el desarrollo de mi biografía y con todo lo que me fue pasando a lo largo de esa biografía. Así que, si me permiten, voy a compartir la pantalla para empezar a contarles y a compartir algunas ideas con ustedes. La idea va a ser después también el hecho de poder intercambiar y poder escuchar lo que ustedes tengan o quieran aportar y también poder generar algún intercambio, ¿no? Que nos ayude a todos. Bueno, hoy intentaré compartir con ustedes algunos registros de mi bitácora de travesía. Cuando hablo de travesía, hablo en el sentido simbólico, porque la travesía que nos conecta quizás con el montañismo, tiene metáforas realmente muy poderosas que nos permiten explicar a veces cuestiones complejas de una manera muy simple, ¿no? Pero también hablo en el sentido literal, porque gran parte de mis aprendizajes en la vida vienen de la montaña, viene del contacto con la montaña, de mi proceso y de mi búsqueda personal, y del acompañar a otros en este mismo recorrido a lo largo de ya casi 20 años. Estoy partiendo de una afirmación, que es la que ven en esta imagen, y a lo largo de la presentación lo que voy a intentar es fundamentar esa afirmación, ¿no? Validar de alguna manera esta hipótesis. Mi vida personal y mi vida profesional refleja esta creencia. Yo lo que estoy diciendo en esta afirmación es que para que puedas encontrar el sentido de tu vida, es importante que salgas de tu zona de confort, ¿no? Y como decía, mi vida personal y mi vida profesional reflejan esta creencia, porque como comentaba Jorge hace unos minutos atrás, yo vengo del mundo de las exactas, ¿no? El mundo de las ciencias exactas, de la ingeniería, de la administración de empresas, y crucé del otro lado, digamos, a la otra orilla del río, y me encontré con las humanísticas, me encontré con el mundo de la psicología, con el mundo de las emociones, y también con las ambivalencias del pensamiento oriental, ¿no? Que me proponían y me retaban a pensar, por ejemplo, que en el día uno puede encontrar la noche, que en la noche uno puede encontrar el día. Me decía cosas así como alocadas, ¿no? Como que la forma más efectiva para lograr a lo mejor una meta que yo quería lograr era soltar la expectativa de alcanzarla, ¿no? Todas estas ideas obviamente entraban en fricción con mis ideas de otras ramas, ¿no? Del pensamiento. Y mi camino fue camino de tratar de integrarlo. Y cuando hablo de mi vida personal, quizás también, como lo decía Jorge recién, tuve que tomar decisiones que realmente me sacaron fuera de mi zona de confort. Una decisión fue dejar todas las seguridades que yo tenía conquistadas en la ciudad de Buenos Aires, donde nací, donde tenía mi familia, mis amigos, y un emprendimiento, un negocio que estaba no solamente instalado, sino en crecimiento, para responder voces internas, para responder el llamado de las montañas,
de instalarme al pie de los Andes en una aldea de montaña de 20.000 habitantes, eh, sin, eh, sin tener una vivienda, sin tener un trabajo, sin conocer a nadie, este, pero teniendo convicciones y teniendo un sueño y una compañera que me ayudó a concretarlo, ¿no? La Y frase que eso, ustedes ven en la imagen realmente es cierta, es contundente. Hay una decisión de distancia entre la vida que uno tiene y la vida que uno quiere. Pero realmente a veces cuesta mucho poder tomar esa decisión. Para mí no fue fácil tomar la decisión que tomé. De hecho, me llevó un tiempo, digamos, casi una década, ¿no? El poder de animarme a irme a la Patagonia y dejar todo. Tampoco fue fácil el empezar de cero cuando ya tenía muchas cosas que había logrado. Tampoco fue fácil animarme a descubrirme, a conocerme, porque en realidad eh, yo fui a las montañas no solamente en búsqueda de un escenario geográfico, ¿no? Fue en búsqueda también de mí mismo. Y las montañas fueron el reflejo que me permitieron empezar a conocerme. Y no siempre lo que uno ve allí es lo que quiere ver, ¿no? Pero bueno, las decisiones importantes de la vida para mí aparecen generalmente con una pregunta que irrumpe y que me desestructura, ¿no? Y en la vida hay como preguntas así que podemos llamar las preguntas existenciales, que son las preguntas típicas que generan este efecto, ¿no? La pregunta de quién soy, la pregunta de dónde vengo, la pregunta hacia dónde voy, o la pregunta del para qué vivo. Son preguntas que nos acompañan toda la vida. Y para mí son las cuatro preguntas más importantes, más trascendentes de la vida. Y a mí se me ocurrió organizarlas de esta manera. Acá podemos ver que aparecen las cuatro preguntas. Son preguntas que están conectadas entre sí, son interdependientes. Eh, Aparecen también preguntas que son como complementarias, como pares complementarios. El de dónde vengo y el a dónde voy, y el quién soy y el para qué vivo, ¿no? Y son preguntas que nos llevan a lugares diferentes, son búsquedas diferentes. Cuando pensamos la en la más pregunta, por ejemplo, de dónde vengo, nos propone una indagación en el tiempo pasado. Y es una mirada al pasado, es una mirada que uno puede tener como en dos planos, ¿no? Un plano quizás más concreto, un plano más material, y de dónde vengo me podría llevar a pensar, bueno, cuáles fueron mis raíces, mi familia, mi escuela, mi barrio, o me puede llevar a un plano más trascendental. Y la pregunta me, me hace pensar, bueno, ¿dónde estaba cuando todavía no había nacido? ¿No? ¿Qué pasaba antes de nacer? De la misma manera que la pregunta de hacia dónde voy. Es una pregunta que tiene que ver con las metas, ¿no? Me llevaría a pensar en metas o objetivos, en lo concreto, y me llevaría a pensar en qué sucede después de la muerte, quizás en el plano trascendente. La pregunta del quién soy es una pregunta que me lleva a reflexionar en relación a, por ejemplo, mis cualidades. Y en el plano trascendente me propondrían a lo mejor pensar en relación a cuál es mi esencia, ¿no? Quizás no tiene tanto que ver con lo concreto, sino eh, quizás me llevaría como a pensar en el plano espiritual, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién está detrás de mis pensamientos, de mis emociones y de mis conductas, ¿no? ¿Quién es ese observador? Y la pregunta del para qué es una pregunta que me interpela en el tiempo presente, al igual que la anterior, y que en lo concreto me llevaría a pensar, bueno, ¿cuál es mi obra? ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que vengo a hacer a este mundo, ¿no? Y en lo trascendente sería el pensar en relación a, bueno, ¿cuál es mi legado? ¿Cuál sería la contribución? ¿Qué es lo que yo vengo a darle a los demás? ¿Cuáles son las influencias que vengo a ejercer? Estas cuatro preguntas son preguntas que en la medida que vamos buscando respuestas, nos ayudan a orientarnos en la vida, nos ayudan a tomar decisiones. En el lenguaje montañero, en el lenguaje del montañismo,
Las 4 preguntas están ligadas a 4 elementos que son indispensables cuando queremos orientarnos, por ejemplo, en el medio de la cordillera, ¿no? Estamos caminando en un terreno totalmente desconocido, y para poder orientarnos necesitamos tener estos 4 elementos. Necesitamos saber el punto de partida, que lo marcamos muchas veces en una carta topográfica. Necesitamos conocer el punto de llegada, a dónde queremos ir. Y en la medida que vamos caminando por la montaña, vamos a necesitar también saber cuál es nuestra posición en algún determinado momento y cuál es el rumbo que tengo que tomar en ese momento. Por ejemplo, estamos caminando y de repente nos encontramos con una bifurcación de la senda. Hay una senda que me lleva al este y hay una senda que me lleva al norte. Y para poder ver cuál de las dos tengo que tomar, necesito poder establecer cuál es mi posición en esa carta topográfica, porque yo conozco la posición, desde ese punto que es la posición al punto que quiero llegar, hay una línea que me marca una dirección. Y esa es la dirección que yo tengo que después con la brújula seguir para poder decidir cuál de las dos sendas es la que tengo que continuar. Con lo cual necesito conocer también el rumbo, lo necesito conocer a priori. En la vida solemos tener alguna idea de hacia dónde vamos. Muchas veces es más fácil el poder definir mis objetivos, mis metas, qué quiero lograr, profesionalmente, laboralmente, familiarmente. A veces tenemos también cierta idea de dónde venimos, o nos ponemos a reflexionar en relación a esto, pero las otras 2 preguntas no son tan habituales, ¿no? Y hoy quisiera como detenerme a abordar estas preguntas, que son preguntas realmente complejas, ¿no? Intentaré simplemente como abarcarlas en su superficie. Son 2 preguntas que están ligadas entre sí, el para qué vivo y el quién soy, y que en la medida que uno las explora, es donde empezamos a encontrar el sentido a nuestra vida, ¿no? Estas preguntas son preguntas que irrumpen con mucha fuerza en la adolescencia, por ejemplo. El adolescente, frente al umbral de terminar sus estudios secundarios, por ejemplo, necesita hacerse estas preguntas para poder decidir, por ejemplo, qué va a hacer después, cuál va a ser la carrera o el trabajo que va a seguir. En general, salvo algunas excepciones, el abordaje de las preguntas es en el plano concreto y material, y quizás no tanto en el plano trascendente, ¿no? Aunque hay algunas excepciones, digamos, hay jóvenes que vienen con, digamos, ya como muy seteados, muy programados, como con convicciones muy claras, con ideales muy claros, ¿no? Donde parecería como que estas preguntas incluso empiezan a responderse en el plano trascendente. En la medida que tomamos algunas decisiones en esa edad, después estas preguntas van como a una situación de latencia, ¿no? Quedan como dormidas. Y lo que pudimos responder se respondió, y lo que no queda allí hasta que vuelvan a aparecer con fuerza, en general, cuando llegamos a la mediana edad, cuando llegamos a una edad más o menos entre 35 y 45 años, porque es el momento en el que empezamos a tomar contacto con el final de nuestra vida. Hasta determinado momento de nuestra vida cotidiana siempre estamos mirando hacia adelante, ¿no? Parece que la vida no va a terminar nunca, pero hay un momento en la vida en la cual, ya sea por nuestras limitaciones físicas que empiezan a aparecer, o ya sea porque vemos esas limitaciones en personas cercanas, a través de la enfermedad o incluso el fallecimiento, es que esta idea de que la vida termina en algún momento nos pone en perspectiva y nos revoluciona toda la idea de nuestras vidas, ¿no? Si no respondemos estas preguntas en su debido tiempo, bueno, podemos sufrir algunas consecuencias que son realmente muy relevantes. Yo voy a compartir con ustedes algunos indicadores
que pueden dar cuenta que a lo mejor no estoy prestándole atención a estas preguntas. Fundamentalmente a la pregunta del ¿para qué vivo?, ¿no? Después voy a entrar en la otra también. Estos indicadores, por ejemplo, serían esta sensación de vacío que en mi vida personal, yo mientras vivía en Buenos Aires, antes de venir a la Patagonia, este, había realmente logrado cosas que quería lograr y tenía como esos activos ya en mi poder, ¿no? Tenía, digamos, una posición económica más o menos consolidada, como les decía, tenía una carrera profesional, estaba totalmente lanzado, que eran cosas que yo había proyectado y que las empezaba como a disfrutar, entre comillas. Pero en realidad, más allá de los logros, yo vivía una sensación de vacío interior, que no tenía forma de llenar. A veces este vacío interior de saber de que, bueno, pero yo estoy para algo distinto, ¿no? Que yo tenía esa inquietud. Y eso genera muchas veces estados de ansiedad, ¿no? Esta ansiedad que en realidad lo que busca la ansiedad es activarme, ¿no? Y activarme en este caso a tratar de resolver esa inquietud. Cuando no le respondemos, muchas veces acudimos a ciertas adicciones que nos permiten como calmar un poco esta ansiedad, y adicciones que, bueno, pueden llevar al consumo de drogas, de alcohol, pero también adicciones que, por ejemplo, pueden tener que ver con la adicción al trabajo o la búsqueda del perfeccionismo en todo lo que uno hace, que son simplemente mecanismos para evadir el contacto, por ejemplo, con esta pregunta, ¿no? Buscamos la satisfacción inmediata, ¿eh? Estoy pensando en el próximo celular que me voy a comprar, en el próximo viaje que voy a desarrollar, estoy pensando en estos, digamos, especies de golosinas que calman este, momentáneamente, digamos, este vacío. Porque cuando volvemos de viaje, esto dura poco, ¿no? Nos volvemos a poner en contacto nuevamente con lo que traíamos anteriormente. Tenemos la tendencia a pensar la felicidad como momentos en el recorrido de la vida, ¿no? Y para mí es una concepción equivocada. La felicidad no tendría que ser pensada como momentos. Porque en realidad uno relaciona la felicidad como momentos porque a veces pegamos la felicidad a sentimientos o emociones del tipo del placer o de la alegría o de la satisfacción, ¿no? Y en realidad estas emociones no tienen nada que ver con la felicidad porque, en mi entender, porque la felicidad no es un sentimiento, eh, ni es una emoción, es un estado del alma, es algo mucho más profundo, ¿no? Y el encontrar el sentido de la vida está conectado con la felicidad. Yo puedo estar vibrando en este estado de felicidad y estar sintiendo emociones displacenteras en el mismo momento. Por eso, bueno, no voy a meterme en profundidad en relación a este tema, pero uno tiende como a hacer a veces estas, para mí son confusiones, ¿no?, del lenguaje. Tenemos sensaciones de inseguridad, no sabemos qué decidir muchas veces frente a la posibilidad de tomar dos caminos, como decía antes, y a veces o nos paralizamos o tomamos impulsivamente una decisión sin la conciencia necesaria, ¿no? En cualquiera de los dos casos hay como un apoyo, o una falta de apoyo y de seguridad. Tendemos a pegarnos a las cosas, tendemos a pegarnos a las relaciones, porque eso es lo que nos brinda esta seguridad que no encontramos en el adentro, la buscamos en el afuera. Tendemos a veces a ponernos en el lugar de la víctima, ¿no?, de las circunstancias, donde culpamos muchas veces al entorno, a los políticos, a- al- a la pandemia, a lo que sea, culpamos de nuestra desgracia. Tenemos problemas en los vínculos, muchas veces, sobre todo en los vínculos más cercanos, o podemos tener incluso situaciones de enfermedad, ¿no? El cuerpo está conectado con nuestro sentir, con nuestras emociones, y estamos vibrando como un todo, y muchas veces la enfermedad es
un síntoma del hecho de no haber abordado a lo mejor esta pregunta, ¿no? Del para qué vivir. Para mí hay una forma de entender realmente cuál puede ser la consecuencia de no responderle a esta pregunta y que está basada en una definición que una vez escuché de un maestro que me crucé en el camino en relación a qué es el infierno, ¿no? Y esta definición dice que el infierno es encontrarte en el lecho de muerte y darte cuenta en ese preciso instante que tu vida no tuvo sentido. Yo la acabo de leer y acabo de sentir lo mismo que sentía en el momento en el que la escuché por primera vez. Es una frase para mí muy impactante, ¿no? Hay estudios científicos que demuestran que el arrepentimiento más grande que solemos tener frente al umbral de la muerte no tiene que ver con las cosas que hemos hecho a lo largo de la vida. No nos arrepentimos en general mucho de esto, sino nos arrepentimos de las cosas que no hicimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y hay un artículo de la BBC que hace referencia a este estudio que, si después lo quieren, se los comparto. ¿Cómo iniciar la búsqueda del sentido? ¿No? La pregunta del millón. Ya lo decía Helen Keller, una escritora de inicios del siglo XX, cuya vida recomiendo revisar, es un ejemplo de su vida y a lo cual se enfrentó. Decía que la vida es una osada aventura, o no es nada. Necesitamos cultivar un espíritu aventurero, ¿no? Porque para encontrar el sentido de la vida voy a tener que ingresar a un territorio desconocido. Voy a tener que tomar decisiones difíciles, voy a tener que asumir riesgos importantes y sin saber de antemano cuál va a ser el resultado final, ¿no? Lo que sucede es que a veces el riesgo de no arriesgarse es realmente mayor todavía, ¿no? Y sí, en la profundidad de tu alma está la respuesta a esa pregunta. No vas a encontrar la respuesta en el afuera, no la va a revelar ningún libro, no te la va a dar ningún video de YouTube, ni ningún ser iluminado, digamos. Hay que ingresar en esa profundidad, ¿no? En la profundidad del alma, y el descenso es un descenso para valientes, realmente. Pero valiente no es el que no tiene miedo, ¿no? Valiente no es el que dice, no, yo no temo y avanzo, ¿no? El valiente es el que dice, estoy muerto de miedo, pero avanzo igual. La valentía para mí tiene que ver con esto, ¿no? Y necesitamos cultivar este espíritu para poder entrar en esta búsqueda. Aventura, y es un salto al vacío en algunos casos, ¿no? Hay momentos en los cuales la sensación es que salto al vacío y no sé cómo me va a ir. Y en determinados momentos puedo llegar a tomar contacto con el dolor, ¿no? De hecho, si me tiro por esa cascada que están viendo ahí, ¿no? Eh, casi que sí sabría lo que va a suceder, pero supongamos de que no, supongamos de que, o que no fuera, digamos, una cascada de esas características, muchas veces la imaginamos así, pero en la realidad no es tan así. Pero lo que sí puede suceder es que, bueno, me golpee, me raspe con alguna piedra, o realmente me encuentre con el dolor intenso, ¿no? Yo voy a contarles una experiencia personal en relación a esto. Les decía antes, en algún momento de mi vida decidí irme de Buenos Aires y fue un salto al vacío, en el sentido de que no tenía ni idea qué era lo que me iba a pasar cuando viniera aquí, a la Patagonia. Llegué a San Martín de los Andes, la verdad, con los bolsillos llenos de dinero. Me había planificado como buen ingeniero para no tener, digamos, dificultades por lo menos en las primeras épocas, y estar tranquilo. Y realmente era todo disfrute, ¿no? Estaba haciendo todo lo que había soñado hacer. Me iba a esquiar en el invierno, a pescar con mosca en el verano, andar en bicicleta, hacer montañismo, cursos de montaña. Y como podía, digamos, de a poquito iba empezando a desarrollar algunos proyectos o ideas de proyecto que tenía.
Eh, lo que pasó es que, bueno, los proyectos no avanzaban en la misma velocidad con la que disminuían mis ahorros. Y esto se mantuvo en el tiempo, y en un determinado momento me encontré con una situación realmente crítica. Recuerdo haber, y me viene la imagen exacta del lugar y todo ahora que se los cuento, me acuerdo encontrarme caminando por el bosque, llorando de desesperación, porque no tenía, no sabía cómo lograr generar los ingresos para poder tener un plato de comida, digamos. Hasta ese punto llegué. Y realmente fue una experiencia muy dolorosa para mí y para todos los que me rodeaban, ¿no? Fue una experiencia en la cual me sentí totalmente desnudo, totalmente vulnerable. Había perdido todos mis apuntalamientos, ¿no? Y como decía, fue una experiencia de dolor intenso. A diferencia de lo que me pasaba en Buenos Aires, que no sentía dolor intenso, sino que estaba como en una situación de sufrimiento permanente. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento no tiene una alta intensidad, pero perdura mucho en el tiempo. En cambio, el dolor es instantáneo, es muy intenso, pero tiene una duración mucho menor, es como un impulso, ¿no? Es como cuando nos tiramos en la pileta de agua fría, hay un primer shock, ¿no? Que es fuerte. Y la ventaja que tiene el dolor frente al sufrimiento es que el dolor es un maestro. El dolor nos enseña, el dolor nos deja aprendizajes realmente muy importantes en la vida. Y para mí ese dolor era necesario. Yo necesité tomar contacto con esa situación de perder absolutamente todo para realmente, por primera vez en mi vida, descubrir quién era. Ya no había nada con qué engañarme. Era eso, era esa persona en ese momento, ¿no? Y también era la persona que iba a intentar salir de esa situación. Esto, digamos, el contacto con el dolor es una característica de la aventura, ¿no? Va a haber muchas situaciones en las cuales vamos a vivir esto, pero ese dolor tiene un sentido. Y hablando de sentido, encontrarle el sentido a la vida tiene que ver con encontrarle un propósito trascendente por el cual vivir, ¿no? Y ese propósito es un propósito singular. No hay dos propósitos iguales. Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Cuando encontramos el propósito, todo en la vida tiene coherencia, ¿no? La propia biografía, mirando hacia atrás, nuestros sueños y nuestros anhelos este, más ambiciosos, eh, todos nuestros talentos, incluso todos nuestros defectos, la tarea que tenemos por delante, todo encaja perfectamente cuando encontramos el propósito, todo tiene un sentido. Por eso es como un despertar realmente muy importante, ¿no? En mi vida profesional, yo he sido testigo, he tenido la suerte de ser testigo de personas que han descubierto el propósito desde los programas que vengo desarrollando desde hace muchos años. Uno de ellos tiene que ver con ayudar a las personas a encontrar ese propósito, ¿no? A hacer ese viaje interior. Y algo que me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención, es que cuando uno descubre su propósito, y un poco la consigna que nosotros proponemos en esa experiencia es que ese propósito pueda estar redactado, ¿no? Eso es como una especie de enunciado. Cuando uno descubre su propósito, lo redacta, y lo que yo observaba es que cuando las personas intentaban compartirlo con los demás, algunas de ellas ni siquiera lo podían terminar de leer, por la emoción que generaba el haber tomado contacto con lo más íntimo, digamos, de nuestro ser, y el estar haciéndolo público, ¿no? Realmente es eh, extraordinario el poder presenciar eso, y es extraordinario obviamente el poder encontrar el propósito, ¿no? ¿Cuál es el principal aporte que me da el propósito? Como lo decía antes en la metáfora de la montaña,
El propósito, lo más importante que me da es que me da un rumbo, me, me da una dirección, no es un punto de llegada, ¿no? Es una dirección que a mí me permite orientarme. Entonces, con esa dirección, no importa dónde esté, como una brújula, ¿no? La imagen de la brújula es muy representativa. Yo puedo tener una carta topográfica, un mapa, y aparentemente con eso, y mirando la montaña, orientarme. Uno puede creer eso, pero de repente aparece una tormenta, de repente entro en un bosque cerrado, de repente entro, como decimos acá en la Patagonia, en un cañaveral, y todo lo que veo alrededor es lo mismo, no tengo ninguna referencia de nada. Miro la carta y no me dice nada. Aunque tuviera un handy para pedir auxilio, nadie me podría ayudar. Y lo único que me serviría para salir de allí es la brújula, porque la brújula me marca un norte. Y ese norte, en cualquier lugar en el que esté, está ese norte, ¿no? Y esto es lo que hace el propósito en nuestras vidas, ¿no? Hay algunas frases muy interesantes para pensar en relación al propósito. Una dice de William Channing, un escritor del siglo XIX, ¿no? Todo ser humano tiene una tarea que realizar, deberes que cumplir e influencias que ejercer, que le pertenecen de forma singular y que solo su propia conciencia le puede enseñar. Bernard Shaw, digamos, premio Nobel de Literatura, famosísimo, dice, esta es la verdadera alegría de la vida, el ser utilizado para un propósito que tú mismo reconoces como poderoso. Ser una fuerza de la naturaleza, en lugar de un pequeño febril y egoísta, guiñapo de aflicciones y de rencores que se queja todo el tiempo de que el mundo no se dedica a hacerlo feliz. Para mí, brillantes estas dos frases. Hay una más que podría agregar de Deepak Chopra, que dice que cada uno de nosotros tiene al menos un talento único y una forma única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que nadie en el mundo. Y por cada talento único existen también necesidades únicas entre los que nos rodean. Cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento, se produce una chispa que crea la abundancia sin límites. Estas son como algunas referencias que nos ayudan a empezar a entender cuál es la trascendencia de un propósito. ¿Cómo encontrar el propósito? En la intersección de estas dos preguntas es donde aparece el propósito. Algunos confunden el propósito con una tarea a realizar, ¿no? Y la tarea a realizar tiene que ver con el para qué vivo, pero para poder realmente encontrar la tarea que vengo a realizar, tengo que conectar con quién soy. Está en esa intersección. ¿Quién soy? Es una pregunta que me lleva a la profundidad del alma, como decía antes. Y el para qué vivo es una pregunta que me lleva a pensar precisamente en mi tarea, en lo que vengo a desarrollar a este mundo. En otras palabras, podría decir que mi propósito será la forma en que mi alma se va a expresar o manifestar en el mundo exterior. El propósito tiene que ver con algo que yo vengo a dar, con algo que vengo a entregar. Tiene que ver con los demás. Y como decía antes, viene desde un lugar muy trascendente. Cuando yo estoy alineado con mi propósito, como dice Bernard Shaw, me convierto en una fuerza de la naturaleza. Soy un vehículo por el medio del cual esa inteligencia superior que está en ese plano, digamos, del alma, logra materializar su obra. Yo les voy a contar así brevemente también una anécdota, una historia que tiene que ver con el momento en el que yo pude descubrir esto, en el momento en el cual me sentí por primera vez una fuerza de la naturaleza, ¿no? Entre comillas, o estar al servicio por lo menos de esa fuerza. Durante muchos años, o los primeros años de mi trabajo, yo acompañaba a los grupos en la montaña con mis planificaciones de Excel, ¿no? Imagínense el ingeniero, el administrador, ¿no? Esta mentalidad estructurada, de planificar todo al detalle, ¿no? Tenía todo planificado, salíamos de travesía 4 o 5 días, y yo tenía, digamos, un registro de hora a hora, cuál era la actividad, cuál era la propuesta que iba a hacerle al grupo en cada momento, ¿no? Y lo que me pasaba muchas veces y que me generaba un conflicto tremendo,
Es que en la naturaleza las cosas no salen como yo quiero que salgan. Yo no controlo nada, en realidad. De repente tenía previsto cruzar un arroyo que me dijeron, un guardaparque me dijo, no, pero vayan tranquilo que el agua del arroyo está baja, ¿eh? Así que lo van a poder cruzar rápido. Yo dije, rápido, bueno, 10 minutos, listo. Y llegamos a la orilla del arroyo y tenemos un río caudaloso, digamos, que nos llega por arriba de la zona crítica, ¿no? Creo que me entienden a qué me refiero. Agua helada que baja de hielo y bueno, y se terminó la planificación. Otro momento puede ser una tormenta, digamos, se cierra la neblina, y ahora, bueno, lo que me pasaba a mí era que ese tipo de situaciones eran traumáticas. Y en un momento tuve ese clic, como se dice, ¿no? Mientras me encontraba como quejándome de que me había agarrado una tormenta y que yo tenía una planificación que no podía desarrollar, empecé a mirar el grupo y empecé a ver lo que les estaba pasando. Donde en vez de hacer las actividades que yo tenía pensadas, estaban buscando un refugio, digamos. Había que refugiarse porque había una tormenta. Y empecé a ver que lo que estaba sucediendo era fabuloso, digamos. Que lo que realmente el grupo necesitaba era la tormenta, no mi planificación. Y en ese momento es como que entendí algo realmente muy importante, ¿no? El grupo no estaba para cumplir mi programa, digamos. Yo estaba al servicio de esa fuerza de la naturaleza. Y yo tenía que entender que ese era mi lugar. Yo tenía que estar muy atento a lo que estaba sucediendo y al ver cómo trabajo con esa inteligencia para que esa inteligencia haga la obra. No era mi obra, era una obra que era pensada por otra inteligencia. Y hablando de inteligencias y hablando del plano trascendente, quisiera como recordar lo que decía Max Planck. Acá aparece nuevamente el científico. Max Planck fue premio Nobel de Física en 1918 y fue el padre de la física cuántica. Y cuando recibió el premio Nobel, él decía esto en su conferencia, ¿no? Él decía, como alguien que ha dedicado toda su vida al estudio de la materia, ¿sí?, puedo decir que la materia no existe como tal. Toda la materia se origina y existe debido a una fuerza. Tenemos que suponer, detrás de esta fuerza, la existencia de una mente consciente e inteligente. Esa mente es la matriz de toda la materia. Hoy podemos escuchar esta frase y decir, claro, por supuesto, la entiendo, hasta podría aceptarla, ¿no? Pero él lo decía en 1918, ¿no? Él estaba diciendo, él toda su vida se dedicó al estudio del átomo y de la materia, y su conclusión en el premio Nobel era de que la materia no existía, que todo existía por virtud de una fuerza y de una inteligencia que estaba detrás organizando a esa materia, ¿no? Y esto es lo que yo descubrí en la montaña, ¿no? Con este ejemplo que les relaté. El propósito, como decía antes, no tiene que ver exclusivamente con lo que vengo a hacer a este mundo, que es lo que muchas veces se cree, ¿no? Con mis talentos y mi obra, sino que tiene que ver con quién vengo a ser. Esto también me lleva a digamos, a una experiencia personal para compartirles, que es que yo, en realidad, cuando llegué a las montañas y empecé como no solamente a pasear en las montañas, sino a conectarme con las montañas, descubrí más o menos rápidamente cuál era el para qué de mi vida, ¿no? Porque esto es algo que venía desde antes, no era algo nuevo, solamente que al venir a vivir acá es como que lo entendí más rápidamente. Y había empezado a hacer cosas en relación a esto, ¿no? Como esta tarea que yo creía que venía a hacer al mundo. Y había, digamos, logros que no aparecían. Digamos. Yo trabajaba, tenía claro cuál era la tarea, y no importa lo que hiciera, había determinados acontecimientos que no terminaban de suceder. Y lo que me di cuenta en el pasar del tiempo era de que no es que estaba equivocada la tarea, sino es que todavía yo no me había convertido en la persona que me tenía que convertir para poder asumir el rol que me tocaba dentro de esa tarea. Y eso me llevaba por eso a la dimensión de la pregunta del quién soy. Todavía tenía que convertirme en alguien que no era. Y ese era mi trabajo,
Eso es lo que tenía que hacer internamente para que empezaran a aparecer los logros, ¿no? O los acontecimientos que yo quería ver en mi vida. Enfocándome en quién quería ser y trabajando internamente para lograr eso, empecé a hacer las cosas de la manera que las tenía que hacer. Empecé a tener una cierta coherencia entre lo que hacía y lo que era, ¿no? Y la tarea requería de que yo tuviera esa coherencia. Y ahí empecé a obtener, digamos, los programas empezaron a funcionar. Y me parece que este es el camino para trascender, ¿no? Trascender significa de que mi tarea ya no es mía. Digamos, hay otros que fueron influenciados por esa tarea en la cual yo participé y están haciendo su obra, digamos. Y todos estamos contribuyendo a la obra de esa inteligencia superior. A veces dándonos cuenta, a veces sin darnos cuenta, pero estamos todos alineados allí. Y esa es una forma en la que yo pienso mi trascendencia, ¿no? Y es la trascendencia no solamente para mí, creo, y por esto de la invitación en relación a pensar en este tema, ¿no? que hoy les abro. En el camino, digamos, a esa trascendencia, es un camino que requiere un esfuerzo, ¿no? No viene a priori. Como todas las situaciones, o como todo lo importante en la vida, no ejerce una presión directa sobre nosotros, sí ejercen las urgencias. Respondemos a las urgencias mucho más fácilmente que a las cuestiones importantes de la vida, ¿no? Entonces requiere como tomar una decisión y sostener, digamos, ese camino. Y a veces hay que poner mucha fuerza de voluntad en esto. En ese sostener el camino me voy a encontrar con mis fortalezas, pero también me voy a encontrar con mis debilidades, ¿no? Con mis zonas frágiles. Y es importante que podamos identificar cuáles son y cuáles son las más relevantes para mí, porque frente a la mirada, digamos, de externa, muchos pueden hablar de distintos defectos que ven en mí, pero yo veo defectos en mí que esos son los importantes a prestarle atención, porque necesito trascender esos defectos, entre comillas, o iniciar ese proceso, ¿no?, de aprendizaje, porque eso tiene un sentido, y ese sentido tiene que ver con algo que yo vengo a darle a otro, digamos. Yo necesito trascender mis limitaciones porque ese aprendizaje en algún momento va a estar al servicio de otros, ¿no? Y ese es el sentido de trabajar nuestros defectos, por lo menos como yo lo fui descubriendo, ¿no? Entrando ya quizás más a lo concreto de la pregunta, bueno, ¿cómo descubro mi propósito en la vida, ¿no? En mi experiencia hay como dos posibilidades, ¿no? Por lo menos hay dos caminos a recorrer. Encontrar mi propósito puede ser a través de una experiencia reveladora, o puede ser a través de hacer lectura y análisis de las señales que voy encontrando en el camino. El camino es mi vida cotidiana. Experiencias reveladoras tenemos en general como de dos tipos. Algunas experiencias que la vida me trae a mí, que yo no las pedí, entre comillas también, no las elegí, entre comillas, y la vida me las presenta. Puede ser una situación de crisis financiera, una situación, una enfermedad, puede ser una crisis familiar o de pareja. Y ahí estoy frente a esa experiencia que me desestructura completamente. Es una oportunidad para empezar a indagar. O pueden ser experiencias que uno sale a buscar, digamos. Hay cualquier experiencia que me aporte en relación a descubrir quién soy, a descubrir para qué vine, y más aún, que me aporte en encontrar la intersección de ambas cosas, será una experiencia reveladora, que me permitirá dar un salto cuántico de conciencia. Pero también, y estos dos caminos no son independientes, sino que se van cruzando a lo largo de la vida, ¿no? Puedo interpretar, puedo hacer lectura de señales que voy a ir encontrando a medida que avanzo en la travesía. Sobre todas las cosas tengo que estar muy atento, ¿no? Es desarrollar esta capacidad de atención. Por ejemplo, para hacer lectura de las sincronicidades que me aparecen en la vida cotidiana. Las sincronicidades, algunos hablan de las coincidencias, ¿no? Que son las incidencias que convergen, ¿no? Que cuando son significativas para mí y me llaman la atención,
terminan siendo sincronicidades. Esto es un lenguaje medio técnico, les recomiendo leer o estudiar a Carl Jung, que fue el primero que habló de la sincronicidad. Pero va a poner un ejemplo, digamos, directo, es, estoy pensando en alguien y suena el teléfono y es esa persona, ¿no? Estoy con una duda y no sé qué decisión tomar, o tengo un cuestionamiento que no encuentro, digamos, un tema laboral que no sé cómo resolver, abro la computadora y el primer posteo que veo en el Facebook o en Instagram es una frase que me dice exactamente lo que yo necesitaba eh, eh, saber, lo necesitaba leer, digamos, me está dando una señal de cuál es el camino, ¿no? Hay muchos fenómenos sincronísticos que, en mi entender, es información que viene de esa inteligencia y que me está tratando de mostrar el camino. Sobre todo tengo que estar muy atento para encontrar esto. El lenguaje emocional es otro camino que me permite a mí identificar señales. Las emociones y el cuerpo están absolutamente ligadas entre sí, y mi cuerpo habla en su lenguaje, me dice, a lo mejor esta decisión no es la que tenés que tomar, y yo siento la incomodidad, o a veces la incomodidad me está diciendo, esto es lo que vos tenés que trabajar, es por acá, que está bien que te sea incómodo, porque esa es la incomodidad que tenés que trabajar. Es importante también hacer lectura o escuchar nuestras voces interiores, ¿no? Que a veces están en un plano como muy de susurro, ¿no? Y a veces hablan como más fuerte, pero es darle volumen a esas voces, ¿no? Que todos en algún momento escuchamos. Prestarle atención a los maestros de la vida, que son esas personas que se nos cruzan en el camino y que a lo mejor generan un impacto que me permite a mí encontrar una dirección. Me permiten a mí avanzar un poco más en relación al descubrimiento de mi propósito. Los maestros de la vida son personas que en algunos momentos me pueden hacer sentir muy bien, me pueden gratificar, pero también los maestros de la vida son las personas que me generan mucha incomodidad. Si hay alguien que me genera mucha incomodidad, es una señal que tengo que prestarle atención. Probablemente hay algo que tengo que aprender y hay algo que yo tengo que cambiar. Los maestros de la vida no son solamente las personas, sino que también son las circunstancias, que a veces necesito atravesar. Y fundamentalmente la búsqueda del sentido de la vida tiene que ver con instalar la pregunta del para qué como un programa permanente. ¿Para qué me sucede lo que me sucede? ¿Para qué el cuerpo me dice, o sea, cuál es el mensaje que el cuerpo me intenta dar? Si estoy en una situación de crisis, bueno, ¿para qué está esta crisis? ¿Qué necesito aprender? ¿Para qué la vida me...? No por qué, porque ahí me pongo a indagar hacia atrás. El para qué me lleva hacia adelante, ¿no? El para qué me propone, bueno, esto lo estoy viviendo hoy y esto me está diciendo que hay algo que yo tengo que hacer hoy hacia adelante, ¿no? Es como un ejercicio mental y es un ejercicio cotidiano, ¿no? Yo quisiera, y para cerrar, eh, hablarte a vos, que estás ahí, que estás aquí escuchándome, que te quedaste hasta el final, digamos, de esta presentación, y decirte que no te conformes con una vida ordinaria cuando tu vida puede ser realmente extraordinaria. Que no te engañes, que no sigas postergando tus sueños. Que si en algún momento te encontrás con una situación de dolor, ese dolor va a ser tu maestro. Que no le esquives al dolor y elijas el sufrimiento. Y voy a tener que enfrentar situaciones adversas, pero esas situaciones el trascender esas situaciones adversas va a ser algo que le vas a poder aportar a alguien más. Ese es el verdadero sentido, digamos. Eso puede tener que ver, por ejemplo, en este momento en el cual estamos en la pandemia y estamos todos enfrentando situaciones más o menos críticas. Estamos frente a la mirada a veces de nuestros hijos que nos miran, viendo a ver qué es lo que estamos haciendo frente a esta situación tan difícil. Es una oportunidad para transmitirles desde el ejemplo cómo atravesar
una situación de crisis, cómo atravesar una situación de incertidumbre, cómo atravesar un momento en el cual a veces hasta pude haber perdido cosas muy importantes y que valoraba. Y la mejor forma de enseñarles a ellos para que lo hagan en sus propias vidas es mostrándoles con el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad de trascendencia frente a una crisis. Y esto es, casi en cualquier crisis uno puede encontrar esta oportunidad. Tu vida está destinada a brillar, como ese sol que aparece ahí en la imagen. Venimos para eso. Somos la naturaleza está dentro nuestro. ¿Mm? Y venimos para eso. Te lo dice alguien que vivió mucho tiempo, demasiado tiempo en la oscuridad. Y no quiero que eso te pase. Y te animo a que salgas a la aventura, porque vale la pena. Con esta imagen de cuando yo llegué a la Patagonia, mi primer curso de montañismo, a unos cuantos años, no tenía ni una de las canas que tengo hoy. Bueno, quiero decirte gracias y quiero decirte gracias a vos también, Jorge, por darme esta posibilidad. Realmente es un regalo y que espero que les haya servido. Y bueno, quisiera también como abrir a, a las impresiones y a las sensaciones y compartir un poco con ustedes esto que intenté transmitir. Pues muchísimas gracias, Walter. Comparto tu emoción y tu sentimiento. Pues lo que te platicaba hace un momento, decía la gente como un ejemplo de vida, ¿no? Tengo algunos comentarios y preguntas, sin embargo, voy a permitirme leer del chat algunos comentarios que hicieron y posterior a esto abrir micrófonos si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta a este gran maestro. Con todo gusto abrimos los micrófonos. Déjenme nada más leer el chat, que creo que hay muy buenos comentarios en este sentido. Te mando a saludar Yukimi Yoshida. Ella no se pudo conectar, te veía, pero no te escuchaba, pero te manda muchos saludos. Quería mandarle la grabación de este video para que lo tuviera ahí. Patti Bertrand habla de la frase justamente del infierno. Muy fuerte la frase, creo que le impactó, como a mí me impactó también cuando la leí, por eso te pedí que la volvieras a repetir. Gilberto López, la decisión de ir por las convicciones del alma tiene un precio y una ganancia. ¿Cuál fue para ti tu precio y tu ganancia, Walter? Uh-huh. Y si recomiendas tomar esa vereda. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Como dije antes, el decidir por ese camino tuvo un costo alto para mí. En principio, el costo de descubrirnos, ¿no? El costo de saber quiénes somos, porque eso no viene a priori. Es más, muchas veces aprendemos o intentamos como cubrir ese interrogante con lo que nos dice el entorno, ¿no? Y adoptamos como adoptamos modelos, adoptamos creencias de qué se supone que tengo que hacer con mi vida en función de observar a mi entorno y escuchar a mi entorno. Y realmente puede servirme momentáneamente, puede calmar las ansiedades, pero en el largo plazo es un costo mucho más alto que el enfrentar al dolor muchas veces, ¿no? El dolor en el sentido de que hay un proceso de nacimiento. Yo lo quisiera como identificar, si tuviera que identificar con una imagen, quizás la imagen es esta, ¿no? Es la imagen del nacimiento. En el nacimiento hay dolor, digamos, el parto es doloroso para la madre, sobre todo, ¿no? Pero no conozco a ninguna madre, a lo mejor que con su hijo en brazos después del parto esté arrepintiéndose del dolor. Y en alguna medida el descubrir el propósito en la vida tiene una analogía con ese momento, ¿no? Con el momento de un nacimiento. Y vale la pena, realmente vale la pena, más allá de que, como decía antes,
tenga un costo que tenga que pagar, ¿no? Excelente, muy bien. Y ahí me refiere mucho la frase que decía Liz Salcido en la semana pasada, una taekwondoín campeona mundial, decía que si quieres llegar a esas metas, lo que estás buscando, debe estar dispuesto al dolor, ¿no? Y esa parte es lo que también me estoy llevando con tu plática y tu comentario, mi querido Walter. Mónica Santero, doy tantas gracias porque nos hayamos cruzado en la vida. Sos uno de esos maestros de la vida para mí. Es tan lindo escucharte, dice Mónica Santero. Natalia de Carly, muchísimas gracias, muy emotivo el mensaje y alentador. Jesús Cerda, qué emocionante, un abrazo. Gabriela Azcarate, gracias a vos, Walter. Víctor Moreno, muy agradecido por el maravilloso mensaje transmitido. Gilberto López, Walter, agradezco a la vida escucharte y no sentirme solo en las veredas del monte. Felicidades. Gerardo Torres, muchas gracias, Walter, maestro de vida, un abrazo. Milo Torres, muchas gracias, Walter, muy genuino y emocionante. Elena Jiménez, gracias por tu sentir, Walter, y por este último mensaje que nos das. Ingrid Faundes, gracias, Walter. Mónica Mendivil, qué maestro, Dios. Muchas gracias, querido Walter, un gusto escucharte, bendito seas. Libertad Padilla, gracias por compartir cosas tan íntimas, pero evidentemente poderosos para tu crecimiento personal. Muchas gracias. Yolanda, muchas gracias, excelente, me llevo una buena experiencia a hacer o haber conocido tus conocimientos. Sebastián Santilli, muy bueno, muchas gracias por compartir tu historia. Laura Linares, gracias, Walter, sos un genio, claro y sencillo, como siempre, cariños. Cristian Ramiro, excelente, gran aporte, gracias, Walter. Laura Michel, excelente tema, mil gracias. Sebastián Santilli, una vez más, muchas gracias. María Valera, muchas gracias por compartir tu sabiduría y tu experiencia. Verónica Ponce, muchas gracias por compartir. Yolanda del grupo Vive IJCAC de Guadalajara, Jalisco. Saludos, Yolanda. Nancy Acosta, maestro de maestros, gracias por tanto. Agradezco cada día a la vida por habernos cruzado en el camino y continuar recibiendo lecciones de vida. Javier Monroy, hola. Alfonso, buenas tardes. Ah, ya te vi. Mandaban en privado. No era para mí, pero se equivocó. Rosy Alvarado, muchas gracias, Walter. Hay mucha profundidad en tu compartir. Yo viví en la Patagonia un proceso interno que marcó un hito importante en mi vida. Gracias. Adriana Grover, qué impresionante testimonio. Muchas gracias por compartirlo. Angélica Padilla, gracias. Muy interesante y con grandes aprendizajes. María de Los Ángeles Velardes, desde Tucumán. Muchas gracias, Walter, por compartir tu experiencia y sabiduría. Juan Manuel Reynoso, congruente con lo que nos dices. Has hecho y lo que enseñas. Muy bueno su diplomado en línea. Saludos de Guadalajara. Angélica Padilla, gracias y emotivo mensaje. Mónica Santero, tu emoción tan sentida es de corazón a corazón. Carla Noriega, gracias. Liliana de la Calle, sentido y compartido de principio a fin, profundas y gracias, Walter. Rosana, en qué buen momento veo y escucho tu presentación, Walter. Es una señal, gracias. Ricardo Anacondia, se tiene que retirar, agradece tu presentación. Y bueno, agradece a la participación en este caso, personal. Susana Espinosa, muchas gracias, Walter, por este curso, una sonrisa al dolor presente. Muy emotivo. Eli Cáceres, recuerdo con afecto, volveré para otro encuentro. Elisa Secaba. Maximiliano Esteva, entre tantas cosas me quedo con la frase que dijiste, y como tarea, indagar en las sincronicidades, para lo que supongo que, como dijo el físico que citaste, hay una energía detrás. Alberto Henao, buenas noches, gracias por la experiencia. ¿Hay forma de acceder a la grabación de la presentación? Sí, cómo no, por unos $, ahorita que el dólar se puso alto en la Patagonia, con todo gusto. No, claro que sí. Como entraste a través del correo, les hago llegar la presentación mañana mismo sin falta, o al rato que se me suba aquí la plataforma. Sandra Anastasia, muchas gracias por esta emotiva conferencia. Me llegó en un buen momento para tomar decisiones. Sandra Anguiano de Guadalajara, Grupo Voluntariado Vive IJCAC. Franco Floridia, saludos mi querido Franco hasta Córdoba. Gracias, Walter querido, uno de mis mentores de vida. Recuerdo la frase de Kurt Hahn, hay mucho más en nosotros de lo que creemos. Si nos diéramos cuenta, no nos conformaríamos con menos. Abrazo fuerte, amigo. Lorena de la Calle, ya te conocía por Liliana y sabía de tu sensibilidad a través de ella. Y hoy ha sido un gusto tu profundidad y claridad. Eduardo Portillo, Dios mío, miren, voy a remitir a lo que decía
Sonia Mabel de Tucumán, Argentina, una sesión que nos dio del canto. Todo lo que estoy leyendo, al menos a mí, y estoy seguro también a Walter, me está inundando mi corazón y me llena de energía, me, ¿cómo se dice esta parte? Mi cerebro se llena de una emocionalidad y se higieniza. Y nada más de estar en contacto lejano a no sé cuántos miles de kilómetros con Walter. Caray, Walter. Va a ser mi compadre, mi Walter. Eduardo Portillo, un gran abrazo, Walter. Sonia Díaz, mira, sin palabras, querido Walter, para expresarte mi agradecimiento por tan hermosa conferencia y compartir tus experiencias. Jesús Orozco, gracias desde Guadalajara. Susana Espinosa, desde Guadalajara, saludos, mucha sabiduría. Daniel Santillán, hermoso mensaje, gracias. De San Rafael, Mendoza. Yuri Rengifo de Perú. Walter, muchas gracias por compartir tu historia de vida y llegar a todos con esta conferencia. Doy fe de tu espíritu y tu energía que alcanzó a todos los que nos cruzamos contigo. Abrazos. Emilio Luna, gracias Walter, un placer caminar al lado tuyo. Gracias Jorge, abrazo grande. María Valera, me pasó lo mismo en la Patagonia. Me descubrí a mí misma, descubrí cosas que no conocía de mí, pero nunca tuve la fortaleza para tomar. Libertad Padilla, gracias Walter, le da fuerzas. Luis Álvarez, gracias por compartir. Débora, muchas gracias por compartir. Gracias Jorge Martínez, gracias a ti, Libertad. Ébora, saludos desde Neuquén. Saludos Débora hasta Neuquén. Sebastián Santilli, muchas gracias por la amabilidad y generosa, claro. Valeria Alcázar, gracias. Hoy esas palabras son una señal para mí. Espero estar pronto por la Patagonia. Vayan ahorrando, vayan ahorrando. Saludos desde Asunción, Paraguay, les queda más cerquita que nosotros. Armando Magaña, gracias por la invitación. Está muy interesante charla. Armando Magaña, saludos desde Puerto Vallarta. Y Joel Garrido, gracias Walter, tanto nos has permitido aprender y cambiar. Y bueno, lo prometido es deuda. Si alguien quiere hacer una pregunta de manera directa, con todo gusto, damos 30 segundos para que alguien quiera abrir el micrófono, con todo gusto. Si no, yo haré mis preguntas y doy espacio para que Walter hable más de su sabiduría, que cada una de sus canas, como lo decía, lo demuestra. Gracias de corazón. Abro los micrófonos, el que guste participar, abra su micrófono con todo gusto. Walter, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué sugerís yo viviendo en pleno centro porteño como para paliar esta situación de caos mental que hay? ¿Qué estrategia, qué método? Sí, el caos en el afuera en general tiene relación muchas veces con el caos que vivimos en el adentro. Estamos como conectados con el caos en el afuera porque también vivimos adentro. En la medida que puedas entrar en vos misma, y esto por lo menos estoy hablando de una, sin conocer realmente cuál es tu situación, ¿no? Pero en principio lo que creo es que para empezar a dejar de ver el caos que está en el afuera, necesito calmar mi mente, ¿no? Necesito encontrar la paz en el adentro. Y cuando encuentro la paz en el adentro, automáticamente empiezo a ver la paz en el afuera. Para mí el camino es un camino que va hacia uno mismo. Y bueno, puede haber distintas formas de hacer eso. La pregunta del para qué es una pregunta, es como un ejercicio, que es como una técnica desde la mente. Hay distintas formas de lograr calmarme internamente, ¿no? Desde la mente puede ser, por ejemplo, el buscarle el sentido a este caos, ¿no? Porque en el caos hay desorden, y en el desorden, lo bueno del desorden es que desacomoda cosas que estaban acomodadas, y muchas de esas cosas que estaban acomodadas estaban mal acomodadas. Y si no hay caos, no las puedo volver a acomodar, ¿no? Entonces, encontrarle el sentido al caos, encontrar el sentido a lo que uno está viviendo, me lleva en esa dirección. Y el sentido tiene que ver con eso, con el hecho de, bueno, me siento totalmente desarmado, desarmada. Y bueno, en principio, lo primero es aceptarlo, ¿no? Porque si no, no hay nada más que pueda hacer. En la medida que me siga resistiendo a eso, no hay nada que pueda hacer, no tengo forma de aprovecharlo.
el punto de partida es aceptarlo y a partir de aceptarlo es encontrarle un sentido. Y esto estoy hablando desde el pensamiento, pero puede haber otros caminos también, ¿no? Yo puedo encontrar la calma a través de mi cuerpo, y trabajar corporalmente, ¿no? Como tratar de hacer ejercicios para relajarme. También puedo trabajar sobre mis estados anímicos y mis emociones. Puedo a lo mejor escuchar la música que me pone en una determinada vibración. Puedo tratar de tomar distancia de las situaciones o la información que me pone en un estado emocional que no me ayuda y elegir lo que sí me ayuda. Digamos, son distintos caminos, ¿no? Pero independientemente de cuál sea el camino, es entender de que el caos, en realidad, el único caos que estoy viviendo es el caos que estoy viviendo internamente. Hola, buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, encantado, muchas gracias desde ya a vos y al organizador. Una pregunta un poquito más práctica, te diría. Vos que creo que estás hace mucho con esto, ¿cómo es en este momento, no ahora, últimamente, obviamente, sino en el último tiempo, la actividad outdoors en términos de volumen de trabajo, de oportunidades, se valora, se sigue buscando, hay mercado? ¿Cómo está todo eso en términos de los grupos de trabajo, las empresas, las organizaciones? Si hay margen, si ya hubo un pico y se amesetó. Bueno, en ese sentido te pregunto. Gracias. No, por favor. Mirá, esto depende del ámbito de aplicación, ¿no? Porque hay distintos ámbitos que acuden, digamos, a las actividades outdoors como un recurso, ¿no? El ámbito organizacional, pero también el ámbito educativo, el ámbito terapéutico, y también depende también de los países, ¿no? Acá hay diferentes países y las realidades en los países no son las mismas. Lo que sí es cierto, y esto tiene que ver con, bueno, uno de mis proyectos de trabajo es que presido una asociación que se dedica a la educación experiencial y su aplicación en las actividades outdoors, y permanentemente tomo contacto con gente en todo el continente. Lo que se repite es que en principio no se conoce en realidad la metodología con la cual se trabaja en outdoor. Se habla del outdoor como si fuera un método, y en realidad el método es el método del aprendizaje experiencial. Y entonces el desconocimiento de la metodología ha generado como una desvalorización de la actividad. Y en realidad ahora lo que hubo, como muy bien decís, yo hablo desde la Argentina, un momento en el cual las actividades outdoor estaban como en auge, y mucha gente se volcaba a las actividades outdoor porque veía que había una enorme oportunidad, en algunos casos de negocios, ¿no? Había una coincidencia ahí entre los que ofrecían las actividades outdoors y los que las requerían. Y hubo un auge, y mucha gente se volcó a hacer este trabajo sin tener, digamos, la formación necesaria. Y esto generó situaciones de prácticas incorrectas y, como decía antes, de desvirtuar la profesión. Hoy en día la realidad está cambiando. Está cambiando porque también lo que sucedía, digamos, estoy hablando, por ejemplo, 10 años atrás, ¿no? No había, digamos, hace 10 años atrás donde formarse realmente en esto, había que irse a Estados Unidos, fue lo que hice yo en su momento, y no había en Latinoamérica accesible, digamos, lugares para formarse. Hoy sí los hay, y esto está generando la posibilidad de que mucha gente empiece a trabajar correctamente desde esta metodología y que empiece a valorarse nuevamente por lo que es y lo que puede aportar. Yo lo veo como que estamos en una etapa de gran oportunidad, de despegue en realidad.
digamos, el auge que tuvo hace 10 años fue como una especie de pico, que no era real. Lo real es lo que estamos viendo hoy. Hay una curva, digamos, de ascenso, donde la actividad empieza a crecer nuevamente, en función de que los trabajos que se hacen de la manera correcta, y los que contratan están empezando a ver que da resultados. Sí, muy claro, y comparto un poco lo que decís, en el sentido de que evidentemente se arrancó, hubo un boom, porque la actividad en sí tiene un valor enorme, pero bueno, se mezcla a veces la oportunidad con el abuso, digamos. Así que tomo lo que decís, me gusta, me interesa, pero bueno, tu visión como experto y como docente, evidentemente, de este ámbito es muy valiosa, así que te agradezco mucho. Gracias a vos por preguntar. Buenas noches. Muy buenas noches, Walter. Buenas noches a todos. Qué gusto verte a los tiempos. Cristian Ceballos te saluda desde Quito, Ecuador. Hola, Cristian. Una pregunta tal vez en esa misma línea de la pregunta formulada por Maximiliano, es en torno a estas actividades justamente outdoor y todos estos procesos de aprendizaje grupal, llamémoslo así. ¿Cómo tú ves en los próximos meses, próximos años incluso, dada las circunstancias actuales que nos está dejando esta crisis sanitaria, ¿no? El hecho mismo de que ya no va a ser factible mucho esos trabajos, o no sé cómo lo ves, de personales, grupales, con tantas restricciones y demás. ¿Cuál es la visión que tú tienes a futuro con esta situación? Yo creo que estamos como en una transición. Digamos, la educación experiencial y la actividad outdoor en este momento está en un proceso de reinvención. Por un lado, o sea, de hecho, estamos integrando nuevos recursos, forzados a integrar nuevos recursos como este que estamos utilizando, que es para mí un recurso realmente muy valioso y que creo que llegó para quedarse. Habrá que ver cómo esto se integra después y potencia la actividad outdoor. Yo de todas maneras creo que no hay nada que reemplace el encuentro humano, ¿no? El encuentro a través de una pantalla tiene limitaciones. Es fantástico el hecho de que yo pueda estar conversando con vos en este momento, a la distancia a la cual estamos, pero tiene sus desventajas y sus limitaciones, sobre todo cuando hablamos de que lo que queremos desarrollar es una experiencia grupal y una experiencia que tenga que ver con un aprendizaje significativo, ¿no? Y no hay nada que reemplace el encuentro cara a cara, no hay nada que reemplace, digamos, el compartir y el ver no solamente una pantalla, sino el sentir, digamos, ese otro cuerpo presente al lado mío. Yo lo que creo en relación a tu pregunta también es que, digamos, esta situación que estamos viviendo no va a ser una situación eterna, en algún momento va a terminar. Como pasó probablemente con otros virus, ¿no? Ya sea porque le encuentren la cura o lo que sea. O sea que yo veo un periodo de transición en el cual estamos hablo particularmente de tu pregunta, ¿no? En el cual estamos como tratando de reinventarnos y aprendiendo en la experiencia, y va a haber una segunda etapa, una siguiente etapa, en la cual todo lo que estamos aprendiendo hoy se va a volcar, para mí, al servicio de potenciar las experiencias. Yo creo que la experiencia vivida grupalmente, y sobre todo la experiencia vivida en contacto con la naturaleza, no la vamos a perder, al contrario, me parece que va a ser una búsqueda, digamos, una necesidad aún que nunca, ¿no? No sé cómo será, como te decía, en relación a la transición, es probable que tengamos que tener ciertas precauciones en la salida de esta transición cuando hagamos nuestros trabajos
outdoor, pero también es cierto de que el trabajo outdoor, dentro de todo, este, tiene como ciertas ventajas, ¿no? Porque estamos al aire libre, en espacios, digamos, oxigenados, no estamos aglomerados, no estamos metidos en un salón, ¿m? Estamos metidos, a lo mejor estamos en un predio, digamos, urbano, o a lo mejor estamos en el medio de la montaña. Pero dentro de los protocolos de seguridad es mucho más seguro eso que estar haciendo una capacitación dentro de una sala, ¿no? Con lo cual yo veo que hay como algunas oportunidades que se van a presentar rápidamente, ¿sí? Muchas gracias, Walter. Veo tu mano levantada hace buen rato, Eli Cáceres. Si quieres comentar, hacer preguntas, es el momento. Ok, parece que Eli no comenta, por ahí se fue. Sí, no, ya pregunté, fui la primera que pregunté, gracias. Ah, es que vi tu mano levantada. Gracias a ti, Eli. Muy bien. ¿Alguien más? 10 segundos. ¿Alguien quiere levantar la mano? Bien, muy bien. Walter, gracias por lo que nos has compartido. Yo sí tengo una pregunta relacionada a tu historia de vida. Justamente hablas como de este rumbo, de esto, dejar todo. Sin embargo, cuando lo hablamos tal vez, o lo hablo a nivel individual, pues tal vez pueda ser como muy fácil, como emprender algo diferente, o algo que rompes con la zona de confort que tenías en Buenos Aires y te vas a San Martín. Pero aquí, por lo que te escuché, fuiste con tu compañera de vida, desconozco si tenías hijos en ese tiempo, pero ¿cómo se vivió esa parte desde el dolor, desde la aventura, desde la introspección, y sobre todo sabiendo que llevas a alguien, que me gustó como lo dijiste y lo compartiste, tu compañera de vida? Yo creo que a veces para este tipo de aventuras necesitamos tener determinados anclajes, ¿no? Determinados mecanismos de seguridad, ¿no? No sé si hubiera podido hacer todo lo que hice si no hubiera estado la que es hoy mi señora al lado mío, la verdad. Nosotros vinimos a la Patagonia porque teníamos un proyecto común. Si bien cada uno de nosotros después, dentro de ese proyecto común, fue adoptando rumbos distintos, teníamos búsquedas diferentes, sí teníamos la convergencia en relación a un proyecto de vida común y el lugar en el cual queríamos criar a nuestros hijos, y digamos, nos fuimos sosteniendo mutuamente, ¿no? En relación a esto. Me parece que yo tomo también como algunas referencias de la montaña permanentemente, ¿no? Si queremos hacer una escalada en roca, si queremos descolgarnos en un rapel, queremos asumir un riesgo, necesitamos tener ciertos elementos que nos brinden seguridad, y es importante tener gente que te acompañe. No solamente me acompañó, digamos, mi señora hoy en relación a este proyecto de vida y de camino de vida, sino que hubo otras personas muy importantes al lado mío también, ¿no? Como también hubo muchas personas que intentaron decirme que estaba loco, ¿no? Y personas realmente también importantes para mí, o sea, no eran voces lejanas, ni voces que no generaban impacto, sino que eran voces bueno, que resonaban dentro mío, ¿no? Pero también entendiendo de que muchas veces esas voces son porque uno está mostrando, está poniendo en evidencia a veces la propia historia o las propias decisiones de vida, y eso genera incomodidad, y no es que lo hagan a propósito, ¿no? Sino que es casi inevitable porque es un mecanismo de protección, yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, uno tiene que poder poner algunos filtros en relación a esto, tratar de entender qué es lo que hay detrás, porque a veces lo que se dice no tiene que ver con la intención de lo que se quiere decir, sino que tiene que ver con que esa persona no puede elegir lo que está diciendo, dice lo que puede decir. Y si bien genera un impacto, yo también puedo protegerme de eso y mantener el rumbo, ¿no? Pero pensando en lo que me decías recién, en lo que me preguntabas, es importante tener
determinadas personas con las cuales uno puede apoyarse, ¿no? Es muy difícil hacer estos, digamos, tomar estas decisiones en soledad. La búsqueda del propósito sí es una búsqueda en soledad. Yo creo que esa es una búsqueda de la cual nadie puede participar, digamos. Hay una frase de Marcel Proust que dice que la sabiduría no es transferible, que solo puede ser descubierta a partir de una travesía que nadie puede recorrer por uno mismo, digamos, ¿no? Y me parece que aplica en relación a este concepto. Nadie va a poder decirme cuál es mi propósito. Eso es una búsqueda que hago yo en mi interior, y es una búsqueda en algún sentido en soledad, y por momentos se vive en soledad, ¿sí? Y puede ser difícil de sostener la búsqueda, porque a mí me pasaba muchas veces, y me sigue pasando, que digo, pero yo soy el único loco que está pensando en esto, digamos, ¿no? Me miro a mi entorno y están todos en otra cosa. ¿Y habrá algo que esté funcionando mal en mí? Digamos, muchas veces me puse, y a lo mejor sí, a lo mejor la respuesta es sí, ¿no? A lo mejor no estás muy bien, ¿no? Tenés algunos temitas y algunos problemitas, ¿no? No le esquivo la aguja, digamos, ¿no? Ya. Pero yo me pregunto muchas veces si no es en esto de sentirme solo, en esta búsqueda, si en realidad el equivocado soy yo, ¿no? Y que todos los que demás son los que tienen la razón. Esto puede pasar, y es esperable que suceda, ¿no? Pero bueno, es como, son caminos en los cuales uno decide transitar porque hay algo internamente que me dice es por ahí, y en ese camino me voy a ir apoyando en personas que me voy a ir encontrando a lo largo del camino. A veces el apoyo no viene en relación a por ejemplo, a mi compañera de vida, sino que el apoyo viene al empezar a darte cuenta del impacto que tiene lo que estás haciendo, ¿no? Estas cosas que vos me leíste hace un rato atrás, que son caricias en el alma, de lo que la gente estuvo diciendo en relación a lo que escuchó, esos son los apoyos que también te ayudan a mantener el camino, ¿no? Porque te das cuenta que tiene sentido lo que estás haciendo y lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, porque tiene sentido para otros, no porque tenga sentido solamente para mí, ¿no? Excelente. Pues me quedo con mucho, mi querido Walter. Estamos ya pasados 3 minutos después de la media. Yo no traigo prisa porque yo me levanto y me desocupo, pero entendiendo las ocupaciones de todas las personas que están aquí, me quedo con muchas cosas de tu conversación, de tu plática, justamente la parte del dolor. Pero más allá de esto es que este descenso es de valientes, pero no valientes porque se lanzan. Aquí decimos en México a lo borras, o sea, te lanzas porque te lanzas, no, porque te lanzas tal vez con un plan. Y me viene mucho la frase de alguien que me dijo hace 20 años que si vas en un caballo, no te pases al otro caballo si no tienes la crin del otro caballo a tu lado. Y yo me he saltado muchas veces ese caballo y me he golpeado. Con dolor, pero más que con dolor, con un gran aprendizaje, que esa es la parte interesante que yo escucho de ti, el dolor como un gran aprendizaje, que es un maestro, una enseñanza y sobre todo que va directamente al corazón. Últimos comentarios de los compañeros que escriben. Hay muchos agradecimientos, no pararé hasta las 9 de la noche, pero les voy a dejar. Hay un comentario de Gilberto López: es una pena ir volando por sobre la montaña y después nuestra miseria humana nos regresa al inframundo. Con todo respeto lo comento, yo creo que la esencia más profunda del hombre mañana, después de la pandemia, buscará con más afán ir a la montaña y descubrir que no estoy en la montaña, yo soy la montaña. Wow, muy bien. Y también dice Javier del Fierro: no eres el único loco. Pues no, aquí creo que habemos varios, entonces creo que esta parte es interesante. Mi querido Walter, gracias de corazón. Sigo diciendo que eres un ser muy espiritual, que desde la distancia, con tus palabras, con tus emociones, con tu pandeo, esto de soltar un poquito de la emoción y sentimiento, me contagia, y estoy seguro que al resto aquí de los que estamos presentes también nos has contagiado e inspirado mucho más de lo que yo tenía pensado que fuera. Realmente me voy conmovido, respetándote el ser que eres y que sigue siendo una gran luz para mí,
y estoy seguro que eres luz para todos los que están aquí presentes y aquellos que te acaban de conocer.